Buenos días, mi nombre es Marco Sarmiento y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es Noruega. Entonces, para empezar, su etimología. El nombre oficial de Noruega es el Reino de Noruega. Su idioma oficial es el noruego y tiene dos modalidades diferentes escritas, el bokmål y el nynorsk. El noruego es una lengua norgermánica que está relacionada directamente con el danés y con el sueco. En la modalidad del bokmål, el nombre oficial del país es Kongeriket Norge, mientras que en Nynorsk el nombre oficial es Kongeriket Noreg. Entonces, como podemos ver, ambas modalidades son bastante parecidas. Muchos etimologistas creen que el nombre del país viene de las lenguas norgermánicas y que significa ruta del norte o camino hacia el norte. Ahora, los límites geográficos del país. El Reino de Noruega es un país que, como todos sabemos, está ubicado al norte de Europa. Se encuentra en la costa del oeste de la península escandinava. Limita al norte con el océano glacial ártico, al este con Suecia, Finlandia y Rusia, al sur con el mar del norte y el Skagerrak. Ahora, unos datos generales del país. Noruega tiene una superficie de 385.178 kilómetros cuadrados y una población estimada de 5.258.000 personas. La capital de Noruega es la ciudad de Oslo. Esta es la ciudad más grande, más poblada y más importante del país, ya que aparte de ser su capital, es su centro político, económico y cultural. En el último censo, Oslo tenía una población de 647.000 habitantes, que más o menos es el 12% de la población total de Noruega. La moneda oficial es la corona, y un dato interesante es que no forma parte de la Unión Europea, ya que en dos ocasiones Noruega rechazó la incorporación. Ahora, algo que ha moldeado Noruega en el país que conocemos hoy es su historia. El líder noruego Harald Hardrafarge, también conocido como el de la hermosa cabellera, unificó Noruega alrededor del año 900 y él fue su primer soberano. A partir de 1380, Dinamarca y Noruega se unieron y pasaron a formar un solo reino. Luego, en 1814, se separaron cuando Noruega se unió a Suecia. Luego, en el año 1905, ambos países se separaron pacíficamente y Noruega se convierte en independiente. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, Noruega fue invadido por tropas alemanas y el rey y la reina se negaron a reconocer ese gobierno impuesto. Después, hasta 1960, Noruega se incorporó a la Asociación Europea de Libre Comercio y durante 20 años instituyó reformas que la convirtieron en la mayor democracia social igualitaria de Europa Occidental. Normalmente cuando alguien piensa en Noruega o si se le menciona el área escandinava, lo primero que piensa son vikingos, y lo cual sería correcto, ya que la edad vikinga formó una parte importantísima de la historia. El periodo vikingo fue entre los siglos 9 y 10 y durante esta etapa fue cuando Noruega más se expandió y se unió como nación. Esto inició con el saqueo del monasterio de Lindisfarne de Inglaterra por piratas nórdicos en el año 793 a.C. Y los vikingos eran conocidos por ser grandes navegantes y guerreros que conquistaron muchas tierras. Ahora, el tipo de gobierno noruego. Noruega es una monarquía constitucional con un sistema parlamentario de gobierno. Y igual que sus países vecinos, Dinamarca y Suecia, Noruega ha mantenido su tradicional sistema político con monarquía hereditaria como eje central. El gobierno noruego se divide en tres poderes específicos: el poder legislativo, el poder ejecutivo, que es presidido por el primer ministro, y el poder judicial. Ahora, la monarquía. La monarquía noruega es bastante interesante, ya que las funciones del rey son principalmente ceremoniales, pero igual posee una gran influencia en la sociedad como el símbolo de unión nacional. La mayoría de sus actos como rey no son hechos por él mismo, sino que por su consejo, el consejo del rey. Y el rey actual de Noruega es Harald el V y es su protagonista en varias acciones ceremoniales. Ahora, el Parlamento. El Parlamento es lo que preside al poder legislativo. Los puestos para el Parlamento, que también es conocido como Storting, son designados por voto popular cada 4 años en el mes de septiembre.
Y pese a la representación de varios partidos políticos en el Storting, Noruega tiene una larga tradición de consenso y continuidad en sus determinaciones más importantes. El Parlamento es constituido por 165 miembros electos y todos los miembros son de los distintos 19 condados de Noruega. Ahora, el Poder Ejecutivo. Actualmente, la primera ministra de Noruega es llamada Erna Solberg, la cual obtuvo la victoria en las elecciones parlamentarias del 2013. El primer ministro, o en este caso primera ministra, es elegido por el Parlamento y formalmente nombrado por el rey. Y posteriormente, ya cuando el primer ministro es elegido, llena su gabinete con 18 ministros, entre ellos el ministro de Finanzas, de Logística, Petróleo y Energía, Relaciones Exteriores, etc. Ahora, el Poder Judicial. Todos los casos civiles deben pasar primero a un directorio de conciliación llamado Forklingsrad antes de llegar a los juzgados, porque muchos de estos casos son resueltos ahí y no tienen la necesidad de llegar a la corte. Ahora, la Corte Suprema es la única instancia y la máxima autoridad en asuntos legales en Noruega. Muchas gracias.